Bueno, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a este encuentro de logoterapia de la Fundación Argentina de Logoterapia. Y muchísimas gracias por haberse sumado, por estar acá acompañándonos. Hoy vamos a tener la charla sobre vínculos. Voy a presentar a nuestro querido profesor, el licenciado Juan José Milano, que es sacerdote, licenciado y profesor universitario en el área de la teología, la filosofía y counselor psicológico logoterapéutico. Se desempeña además como profesor y asesor en la Universidad del Salvador y como consultor en el Instituto de Inmunooncología Sede Centro. También es miembro asesor de la Sociedad Argentina, Sociedad de Salud Mental y Espiritualidad y miembro del comité de la Fundación Argentina de Logoterapia, expositor en más de 30 congresos nacionales e internacionales de salud mental, y entre sus obras o publicaciones tenemos La vocación humana del hombre, enfoque integral en el tratamiento de pacientes oncológicos, de la identidad a la autenticidad, counseling logoterapéutico, inmunología espiritual, el corazón de Agustín en Víctor Frankl, regreso a ti, regreso a mí. Así que bueno, yo los dejo con él, le voy a dar la palabra y cuando quiera. Gracias, querida. Bueno, un gusto compartir con ustedes este espacio, ante todo. Así que es un espacio vincular virtual. Entramos en materia. Mire, lo primero que se me ocurre, hay muchas cosas que detonaron también mi interés propio, ¿no? Por esta temática. No solamente porque es un eje importantísimo y central en el enfoque de Viktor Frankl, su enfoque antropológico, cómo ve al hombre, y por tanto los vínculos tienen un papel central en esto, porque sin vínculos no nos hacemos humanos. Pero más allá de eso, algo que dije en off antes de la grabación, que era mi preocupación después, sobre todo después de la pandemia, pero antes, aún antes, el tema vincular empezaba a quedar en un espacio de deterioro muy importante. Le doy solamente una anécdota. Antes de la pandemia, lo aclaro, ¿no? A raíz de esa separación, esa virtualidad obligada, ese aislamiento inhumano que hemos padecido, sino que antes, ya incluso en la Asociación Médica Argentina, de la cual soy parte, se había elaborado un memorándum y una especie de protesta, por qué no decir, sobre la famosa telemedicina. Es decir, atendían ya para ahorrar costos las empresas, porque hoy lamentablemente la salud se convirtió en el principal negocio antes que las armas y la droga. O sea que lo ven de esa manera, lamentablemente, no los agentes de salud, sino los que se aprovechan de la salud, evidentemente, y tratar a un paciente virtualmente sin ningún justificativo es una barbaridad. Si me dirían, bueno, están en medio del Amazonas, bueno, gloria a Dios, pero no, directamente diferían para pagarle menos al médico, para hacer un mal diagnóstico, porque imagínense, me duele la garganta y que le diga al médico del otro lado, abra la boca, ¿no? Bueno, es una cosa que hasta roza con lo ridículo. Así que eso era antes de la pandemia. O sea que el deterioro de los vínculos, como yo cuando les hablo a los estudiantes de medicina, sobre todo, digo, no pierdan el tacto humano, el contacto humano en el trato y también hasta en lo físico. Porque ya ni siquiera hay una revisación física del paciente. Es todo a través de un brevísimo relato, porque ya ni siquiera es una anamnesis como tendría que ser, y luego análisis clínico, pero no se lo toca al paciente. O sea, el desvincular en el caso de la salud es muy grave. Imagínense en el resto. Hay problemas, y esto como introducción, ¿no? Vinculares entre niños. Los niños no juegan juntos. Hay graves problemas de vínculos entre niños. Ya no buscan el juego juntos, que era lo más normal, y además lo saben, si hay psicopedagogas acá, la importancia del juego entre niños. La importancia no es un chiste, esto es grave. Niños aislados, ensimismados en esos aparatitos infernales llamados celulares o videojuegos y todas esas cosas, que lo único que van a lograr es personas autistas con digamos, salvando la enfermedad en sí misma, ¿no? Pero digo, autismo colectivo, los vínculos entre jóvenes, entre adolescentes, cada vez más volcados a todo lo que además trae aparejado las redes, bueno, ya lo sabemos. Y vínculos entre adultos, ya no nos encontramos como antes, che, vamos a charlar, vamos al café, no sé. Bueno, para mí es un elemento de enorme gravedad
el desvincular a las personas, diríamos como introducción y como título, ¿no? Desvincular a las personas los hace vulnerables. No olvidemos, seres humanos desvinculados, y ni hablar el tema de la familia, que hay un bombardeo permanente para que no se formen familias, hasta hombres y mujeres que aprecio porque son de gran valor, y sin embargo ya no buscan formar un hogar. Yo tengo anécdotas que me alarman, como que, bueno, para demostrar el amor no necesitamos vivir juntos, ni siquiera vivir juntos, no hablemos ya de matrimonio, ya casi ni de pareja convivente. ¿Me explico? Esto es todo tema de vínculos. ¿Está esto orquestado? Yo creo que sí. No, no soy conspiracionista. Vieron que a veces ante un problema se ve siempre una conspiración. Pero sin embargo me llama la atención, no sé a ustedes, veo que somos todos gente adulta, nos llama la atención esta destrucción de los vínculos a nivel masivo, en todos los niveles, niños, adolescentes, adultos, parejas que ya no viven como parejas, repito, no hablemos ya de matrimonio, que eso ya sería un lujo, pero ni siquiera querer vivir junto con la persona que uno ama. Esto a mí me alarma sobremanera. Bien, esto como un disparador, digamos, de problemática actual, ¿no? Porque si no, parecería que todo lo que elaboramos a nivel, digamos, académico puede ser algo muy teórico y no, es algo bien fundado en una problemática, porque si, solemos tratar temas que son problemáticas, ¿no? Lo que está resuelto, no, casi no lo tratamos. Me parece que es una cuestión lógica que sobre todo tenemos interés cuando algo anda mal. Y si hoy hay algo que anda mal, ostensiblemente mal, entre otras cosas, son los vínculos. Los vínculos. Por tanto, podríamos decir, para empezar, si les parece, vínculos versus solipsismo, aislamiento, ¿no? Soledad. Vamos a ver un texto de Víctor Frankl, porque voy a citar nada más que cuatro para no abundar, pero me parece, uno de ellos es un texto de Frankl sobre la soledad, positiva y negativa, porque hay dos modos de vivir la soledad. Incluso una tercera, yo agregaría, padecida. No es lo mismo una soledad temporal buscada para el autocrecimiento y descubrimiento, lo digo, pero después lo desarrollo, que una soledad negativa, la soledad del que se aísla, ¿no? No para algo de crecimiento y algo bueno, sino directamente el aislamiento, casi diría patológico, y una soledad padecida, ¿qué quiere decir? De aquel que no quiere estar solo, pero lo padece. Y hay muchos casos, ¿no? De estos, cantidad de casos, ¿no? E incluso de amistades que tengo, mujeres que quieren formar su hogar y no lo logran, pero eso es una soledad padecida, no buscada. Bueno, levantó la mano Marta. Ah, Sí, sí. aunque después vamos a buscar un espacio también de mayor No, desarrollo, ¿no? De las preguntas, pero ahora por lo menos contame. Desmuteate. porque no, cuando recién usted decía los ejemplos de estos de que hay incluso familias o parejas que no quieren vivir juntos, para mí una de las cosas que también, no sé si está programada, pero suena así, que destruye los vínculos, es el tema de la comida. Sí, no, es un elemento más, pero no, va más, es más profundo, es el que ya hay una concepción. Acá sería un tema de pareja que también he desarrollado máximamente y acá hay también una señora que sabe mucho de eso, que es mi comadre, no, ahora no la veo por acá, Sandra Castaño, que estaba recién por acá, y ella es orientadora de familia. Entonces, bien puede ella, por ejemplo, después aportarnos, ahí está Sandra, bien nos puede aportar después en el momento del diálogo, justamente que la cuestión no es tanto instrumental, por ejemplo, no es económica, no, porque tenemos problema económico para convivir, no, 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 no. Fundamentalmente es una cuestión, primero, sobre todo los más jóvenes, de gran temor a la convivencia. Después hay un gran individualismo, porque ya no dicen lo nuestro, siguen diciendo, aún conviviendo, lo tuyo y lo mío. Tu problema, mi problema, tu familia, mi familia, tu dinero, mi dinero. No, es nuestro. Si reímos, reímos juntos. Si lloramos, lloramos. Y si tenemos algo, lo tenemos juntos, lo comparten. Porque si comparten la cama, y disculpen que lo digo de esa manera, ¿cómo no van a compartir algo menor que es el dinero? O están pensando que la intimidad es menos importante que el dinero. Bueno, es un problema. Digo, entonces acá hay muchos factores, no es solo como
claro, no es un factor solo instrumental, como el económico, que siempre ponemos por delante, y es una excusa, porque cuando uno ama y es amado, lo primero que quiere es compartir la vida. Entonces, lo económico, mis padres se fueron a vivir en una casa que no tenía ventanas todavía, la estaban construyendo, pero querían estar juntos. Bueno, pero bueno, es un tema de pareja para desarrollarlo después. Eh, entonces, este individualismo, este solipsismo, esta soledad, pero negativa, no en sentido positivo, como lo vamos a desarrollar, que Frankl lo distingue muy bien, una soledad negativa y una positiva, nos habla ante todo de tres factores que yo voy a diferir, pues tengo que armar la charla rápidamente. Hablar de vínculos nos está hablando de alteridad, primero, el vínculo con otro o lo otro, no solamente persona, como también lo dice Frankl, toda persona, y lo vamos a desarrollar, se dirige hacia alguien o algo. Entonces, el vínculo habla siempre de alteridad, un otro o lo otro, primero. Y la alteridad nos lleva al encuentro y al diálogo. Así que fíjense en que son tres elementos eje cuando tenemos que hablar de vínculos, cada uno con el enfoque que quiera. Yo le doy mi enfoque frankliano, pero ustedes, si son por ahí de otra escuela, pueden darle un enfoque, pero me parece que son los ejes necesarios. ¿Eh? La alteridad, hay que reconocer que siempre hay, digamos, nada es una mónada, por decir así. Siempre la vida misma nos habla de lo otro y lo otro. Típico el yo-tú de Martin Buber, de Levin, así. La vida es una relación. Siempre, no existe una mónada. Ni siquiera en Dios. Fíjense que por lo menos para el cristiano Dios es uno, pero es trino. O sea que, bueno, mónada es una palabra que se aplica para otra cuestión filosófica. Acá no, lo estoy empleando impropiamente para hablar de que no hay ninguna realidad que se cierre en sí misma y se acabe en sí misma, ¿no? Solo Dios, y aún así hay relaciones amorosas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos habla de que no es una cuestión de un ser cerrado, sino vinculado, bien podemos decir, ¿sí? Bien interesante. Eh, Así que la alteridad es un primer punto. La segunda es justamente que esa alteridad está dada para el encuentro. Y ese encuentro no va a ser cualquier encuentro, ¿no? Como seres que no tienen conciencia. Porque fíjense que los animales, podemos decir, están juntos, pero no encontrados. Como también podemos decir más propiamente desde el enfoque filosófico, que es lo que más, en donde mejor me muevo en ese aspecto, uno de los que distinguían existir de estar era Jasper, ¿no es cierto? Y él nos decía que propiamente hablando, o sea, con propiedad y desde el punto de vista filosófico, solo existe el ser humano. Los demás entes y seres inferiores están, pero porque existir significa el ser que tiene conciencia y siendo en sí mismo, sale al encuentro del otro. Y este es el vínculo. ¿Se dan cuenta? La relación. ¿Eh? Por tanto, al final vamos a hablar del diálogos. Lo separo. Diálogos, a través del logos. ¿Eh? A través del logos. Y como bien también hace alusión varias veces, Frankl, logos no solo palabra, que es lo que más conocemos, incluso así comienza el Evangelio de Juan, en arqueico logos, en el principio la palabra, ¿no? Sino que también significa sentido. Para Frankl, por eso hasta juega con el prólogo de Juan, como tantas cosas que él adopta del cristianismo incluso, ¿no? Su formación con Scheller y tantos otros, con Blondel, Merleau-Ponty y todo, los pensadores existenciales, también habla en el principio del sentido. Juega casi con las mismas palabras de San Juan en el Evangelio, como comienza, ¿no? Que puede entenderse así. Y después lo vamos a ver. Este sería el enunciado. ¿Se entendió el planteo? Como para que ustedes se sistematicen. A mí me gusta dar el esquemita y luego lo desarrollo. Bien, como dijimos, hablar de vínculos, y sobre todo, obviamente, estamos en un espacio frankliano, no es un accesorio, sino que es casi el eje central, porque él lo dice en varias oportunidades, a través del vínculo y del otro, yo voy descubriendo el sentido de mi propia existencia. Frankl tiene muy marcado esto, el deber ser, que la vida le implica. ¿Se acuerdan que hay un texto que no lo voy a leer porque no lo tengo a mano, pero él dice, más que solo preguntar qué puede darme la vida, es qué la vida me ofrece y me pide.
Entonces el vínculo hasta con la vida, ¿qué sería la vida? La situación como la que vivió él, una situación concreta antes de la guerra, con jóvenes que se suicidaban y va descubriendo que aunque lo tenían todo, se suicidaban porque no tenían un motivo fuerte y caían en un vacío existencial tan grande que era asfixiante hasta el suicidio. Y luego lo comprueba duramente en el campo de concentración, con mucha más razón, ¿no? Pero esto ya venía de antes. Ese vínculo con la situación, como diríamos orteguianamente hablando, Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia. Yo no soy solo yo. Yo soy yo y mi circunstancia. Ese insieme, ese conjunto, ¿no? De mi persona con lo que estoy viviendo, me interpela. Ese es el vínculo con la vida. Nada menos que con la vida misma, con lo que me toca vivir. Se dan cuenta que el vínculo es inevitable para un ser humano consciente, porque la conciencia nos hace vincular con la realidad, con el otro, con lo otro, con un ideal, un valor, lo que fuere, ¿no? Así que es un eje central en Frankl, esto tienen que grabárselo bien bien, en Frankl no es un algo más, sino que es justamente el mejor instrumento o el camino para descubrir nada menos que el sentido existencial de mi vida, que además va a estar vinculada, que lo dije en otras conferencias, pero no sé, no me acuerdo en dónde, o qué institución, porque me piden, estoy dando diplomaturas al exterior y me piden temas así, afín, por ejemplo, el sentido del suprasentido, que lo desarrollé en un congreso de logoterapia, y por tanto siempre está el vínculo con lo otro, incluso más allá, el al di là, como decimos en italiano, ¿no? El más allá del sentido, diríamos, digamos, existencial terrestre, diríamos, ¿no? De lo que conocemos. Porque ahí tiene que haber un sentido último, o suprasentido, que va también a regir el sentido de la historia. Muy interesante, no hay nada casual, tampoco causal, diríamos los cristianos providencial. Pero siempre el vínculo va a aparecer. Por donde lo quieran tomar a Víctor Frankl, lo van a encontrar, por ejemplo, la misma antropología, ya lo sabemos, la tridimensionalidad del ser humano a nivel ontológico, ¿no? Soma, psique y nous, ¿no es cierto? Cuerpo, mente y espíritu, pero la dinámica existencial, más que la ontología dimensional, la dinámica existencial nos habla de un ser para el encuentro dialógico. Podríamos definir al ser humano de esa manera, no ontológicamente, sino existencialmente o dinámicamente. Un ser, ¿no? Para el encuentro dialógico. Ahí nos habla del ser humano que es abierto, dinámico, en permanente diríamos, corrección, autoconciencia, conciencia de sí mismo que la compara y la coteja con la realidad con la cual está viviendo. Porque la conciencia se va formando en un permanente, instantáneo, yo diría, segundo a segundo, con el ir y venir, con el otro, con lo otro, con la vida misma. Por eso es, eso digo, algo esencial, como su enfoque existencial, existere, como lo dije antes, salir de sí siendo en sí, ¿no? Insistere. Yo agrego un estudio que hizo Ismael Quiles. Frankl no habla de insistere, sino de existere, pero sin embargo, todo su desarrollo es insistencial también, no solo existencial, insistencial. Sí, él enfatiza la persona humana, con toda su dignidad, con su formación, ¿eh? Y en la medida en que nos poseemos, solo nos podemos dar si nos poseemos, ¿no es cierto? Nadie da lo que no tiene, dice el viejo dicho, ¿no? Entonces, en la medida en que me voy poseyendo, porque es dinámico, repito, nada está acabado, me voy haciendo señor de mí mismo, en la autoconciencia, voy sabiendo quién soy y para qué estoy, y eso lo voy experimentando. Si hagan el ejercicio, van a ver que lo pueden experimentar, se desarrollan en sus vidas, mirando para atrás, cómo han crecido en la autoconciencia. Y en esa medida de insistencia puede darse la existencia, es decir, salgo de mi todo lo que empieza con ex es salida, para ir al encuentro del otro o lo otro. ¿Eh? Así que es un eje inevitable el tema del vínculo. Ya desde los fundamentos, diría, ¿no? Antropológicos, diríamos, lo que dije es un fundamento antropológico. Lo que dije en la introducción es una situación social que estamos viviendo, la del desvincular a los hombres, con una intención, me parece,
bastante productiva para ciertos poderes. ¿Por qué? El ser humano, cuanto más manejable es, más útil a cierto poder, sea ideológico o económico, ¿eh? No nos engañemos, ideológico o económico, pero los grandes poderes que buscan, ¿eh? Y dominar al hombre. Y cada vez que se busca un instrumento de dominación, hemos comenzado con el palo, el rebenque, la persecución, y ven que no da resultado, porque el deseo de libertad va a estar siempre, lo hemos visto, ¿no? En un régimen opresor de 70 años, ¿no? De muros y murallas. ¿Y por qué cayó? Porque el hombre quiere ser libre. Entonces se han dado cuenta ciertos poderes que la violencia no logra someter la voluntad de la gente, al contrario, lo único que logra es alimentar el deseo de libertad. Entonces, ¿qué están haciendo? Y experimentar caminos nuevos, y son tan sutiles que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Han utilizado, por supuesto que fue real la pandemia, no fue un invento, porque además ya se descubrió, no sé si lo leyeron, que el virus fue producido en China y nunca dieron cuenta de eso y nunca, diríamos, tendrían que haber indemnizado al mundo entero estos chinos, ¿no? Porque lo fabricaron intencionadamente. ¿Con qué fin? No sé, pero ya se descubrió que ningún ser vivo natural puede albergar ese virus. Ya eso se comprobó. No lo puede albergar un ser de origen. Quiere decir que no vino de un animalito, de un bicho, de lo que sea. No vino, fue producido artificialmente en laboratorio. Bueno, bien. Más allá de eso, se utilizó, porque se les escapó, ¿no? No es que lo hicieron, se les escapó, y más allá de eso, se utilizó como ensayo de cómo, ¿no es cierto?, aislar al ser humano, que es esto, desvincularlo, y así poder dominar más fácil la cuestión, ¿no? Así que hay cantidad de ensayos que no nos damos cuenta, los medios de comunicación, las redes, ¿a qué tiende todo eso? A aislar. Por eso hay que estar muy alerta, porque no nos damos cuenta, ya no es el poder que viene con un palo, un rebenque, un fusil a dominarnos. No, porque eso no sirve, no sirve. Fíjense ya, a diferencia de, como siempre opongo, Emmanuel Mounier, que fue el gran revolucionario cristiano, que en tiempos de la Unión Soviética, que estaba dominando medio mundo, dice, tenemos que generar la revolución cristiana, porque era la época en que se habla de revolución, ¿no? La revolución cristiana, para el personalismo. Mounier es el padre del personalismo cristiano, ¿no? Y por el otro lado, Gramsci, que es el que dijo, y que es lo que están practicando ciertas izquierdas, como no hemos podido ganar por las balas, ganaremos al pueblo aulas, por las aulas, las aulas tanto del escolares como universitarias. Y de hecho está pasando, ¿no? Cómo logran ganar, o sea, todas formas de dominio, pero cada vez más sutiles. Así que la alteridad sería nuestro primer paso importante. Sin alteridad no hay desarrollo humano, podríamos decir así, ¿no? Quiere decir que al quitar la alteridad, al quitarle el vínculo, estoy atentando contra el desarrollo humano. Eso es un hecho, ¿no? Incluso Jung, estoy recordando, hablaba del proceso de individuación, lo deben saber si son estudiantes de psicología, tiene que ver con todo esto. Para Carl Jung, el ser en sí mismo o el proceso de individuación va a depender también del otro y el para otro, ¿no es cierto? Nadie es para sí mismo, ni Dios. O sea, la gloria de Dios es el hombre, decimos, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Es decir, Él crea por amor. Y ahí el vínculo del amor es el más fuerte. Yo diría, hablando de vínculos, no hay que olvidar, ¿no? El vínculo del amor es la forma más profunda que tenemos de vincularnos con el otro. O lo otro, amar un ideal, amar una vocación, dar la vida, también por un ideal. Es decir, pero sobre todo el amor humano, ¿no? Es decir, el uno para el otro, el amor humano, que es lo que nos hace unir, nos hace crecer. Por eso el hombre sin amor no es hombre, podemos decir tranquilamente, no tengan miedo. El ser humano sin amor no es humano, es otra cosa, es una máquina, es un cúmulo de conocimientos, puede serlo, un ser adiestrado por una ideología para tal o cual función, pero el amor es lo que nos hace humanos, porque es la forma más profunda del vínculo. Y se transmite a través de valores, ideales, de relaciones humanas. El motor es el que une. Las razones, por ejemplo, nos dividen, pero el amor nos une. Nunca el amor va a dividir. Lo que puede dividirnos son las razones. Fíjense, ¿no?
Por eso no es lo más propiamente humano, que sea, como se decía antes, animal racional. Se decía, por supuesto, porque era la concepción de la época. Hoy no podemos decir ser humano es animal, porque somos más emocionales que racionales, primero, ¿no? Segundo, no solo somos biológicos, animal, ¿no? Somos seres espirituales, y Frank lo vive diciendo, el ser humano se distingue por lo propio, y lo propio es lo espiritual, porque lo biológico lo compartimos el 97% de los genes con cualquier ser vivo superior de los mamíferos. Y aparato psíquico también tienen los animales. Esta gatita que tengo acá tiene su aparato psíquico, porque tiene memoria, reconoce, etcétera, etcétera. Lo único que nos distingue es la vida espiritual. ¿Eh? Entonces, y en eso, dentro de ello, el amor es el único que une. La razón divide. Las razones pueden haber razones para todo, ¿no? Lamentablemente. Y por último, porque también el amor, suelo decirlo, ilumina, nos hace comprender. ¿Eh? Porque, por ejemplo, ¿quién puede entender mejor a un hijo que la madre? Por decir, ¿no? Suponiendo que la madre lo ama, ¿no? Porque, bueno, entre los seres humanos puede haber de todo. Pero se supone que una madre conoce a su hijo. ¿Por qué? Porque lo ama. No que lo ama porque lo conoce. ¿Se entiende? Porque lo ama, ilumina tanto su interior que lo puede conocer como nadie lo va a conocer. El amor es iluminación pura, es decir, por donde lo querramos ver, esta unidad, este vínculo, pero un vínculo fuerte como el amor, más allá de los vínculos por intereses, por ejemplo, acá compartimos, ¿no? Fundamentalmente, como no las conozco a la mayoría, entonces puedo decir, bueno, nos vincula un interés en común. El interés por buscar lo mejor para el ser humano, que sería el último gran interés. Porque no es que estudiamos logoterapia por diletancia intelectual. Yo, por lo menos, por diletancia intelectual nunca hice nada. Si busco saber algo es porque me representa un instrumento para hacer bien al otro, ¿sí? En mi vida pastoral, en mi vida clínica, en mi vida académica, en donde me muevo, que son diversos ámbitos, todo lo busco para el bien del otro, porque eso además me hace bien a mí, porque yo por lo menos me siento feliz viendo cómo alguien se va aliviado de un confesionario o del consultorio oncológico que viene angustiado y semidestruido y se va con esperanza, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es amor. Por algo había un psicoterapeuta, no recuerdo cómo se llamaba, creo que peruano, que escribió un libro hace muchísimo que lo leí, por eso hasta olvidé el nombre, que lo intitulaba así, el amor en psicoterapia. El amor en psicoterapia. Es decir, hay grados de amor diferentes, como hay grados de amor de pareja, de padres a hijo, hijo a padre, entre amigos. El amor de amistad es muy diferente al amor de pareja, etcétera. También tiene que haber un amor para los que estamos en salud. Nunca olviden que Hipócrates, cuando antes hacían el juramento, era como, claro, hay médicos que tienen que liquidar a propósito un ser que todavía no nació, entonces ya el juramento de prima non nocere, primero no hacer daño, ya lo dejan de lado, ¿no? Es decir, porque toda intervención médica tiene que ser para la salud, no para, como un gran médico, un amigo mío, que es antiabortista, ¿no? Entonces, en una mesa de todos los médicos, cuando presentaban la pastilla, ¿no? Dice, simplemente preguntó eso, señores, somos médicos, toda medicación es para sanar una enfermedad. Yo les pregunto, ¿qué sana esto? No, porque no era para sanar una enfermedad, a no ser que crean que un embarazo es una enfermedad. Eso es otro problema. No es tarea del médico. Pero bueno, la primera ley era esa, no hacer daño. Y Hipócrates decía, el arte no es una ciencia abstracta. El arte médico se funda en el amor al hombre. Hipócrates. El amor es el fundamento de nuestra acción clínica, sea psicológica, sea médica, clínica, lo que sea. Si no es por amor, también en mi gremio, ¿no? También, incluso en el espiritual, en el sacerdote. El que no ama no puede ser un buen ministro. Y que hay de todo en todos lados, no les quepa duda, por supuesto. No seamos ingenuos, ¿no? Malos profesionales hay en todos lados. Y buenos también, gracias a Dios. Pero nos tiene que mover el amor. Digo esto como lo principal de lo vincular. Esto no lo podemos soslayar, ¿no? Antes de hablar de otro vínculo. También, cuando hablamos de que nada es una mónada, que todo es un binomio, como lo llegó a decir, ya dije, ¿cómo se llama? Martin Buber, ¿no? Todo, en el conocimiento, objeto y sujeto, ¿sí? No hay nada único, diríamos en ese sentido, cerrado en sí mismo, siempre habla del otro. En la ciencia también. Ortega y Gasset hablaba mucho, es muy interesante, léanlo, es nuestro, es latino,
la ciencia con conciencia, pero no conciencia ética, conciencia, o sea, la ciencia fundada en el conocimiento nocente, o sea, con, cum scire, en latín, se entiende mejor, cum scire, o sea, saber con, quiere decir que nos está hablando de que el conocimiento es a través de varios, por supuesto, canales. Ante todo es la intuición, es el primer acercamiento que tenemos cognitivo. Entonces, ciencia, ¿eh? No aislada, y ciencia también con esta conciencia, que incluso, como dice Frankl, puede ser específica, parcial, en las famosas especialidades en medicina, por ejemplo, con las cuales yo veo, nunca una parcialidad puede ser la totalidad, nunca se puede leer desde lo parcial lo total, sino que lo total siempre tiene varias aristas. Lo total, como la realidad, es complejísima. Y cuando queremos interpretar el todo por la parte, ya estamos haciendo macanas, incluso en ciencia, en cualquier ámbito. Así que todo nos habla de vínculos. Tiene que vincularse. Por ejemplo, un especialista no puede decir, ah, no, yo sé del dedo meñique, soy traumatólogo del dedo meñique de la mano izquierda, ¿no? Y lo demás no me interesa. No, señor, usted tiene que vincular. No hablar ni hablar de otros órganos, porque el corazón no es un músculo nada más, sino que tiene que estar en interacción permanente. Además, se descubrieron neuronas en el corazón, neuronas, no solamente en el intestino, y por tanto impacta emocionalmente todo. Y entonces está vinculado al todo del hombre, el corazón. No es un músculo como se creía antes, ignorantemente. Ahora se descubrió que tiene relación con todo el órgano. Entonces, ¿puede ser un cardiólogo? Sí, por supuesto, nadie lo va a negar. Pero ¿puede darse el lujo de desconocer el resto que está vinculado? No, señor, si no va a ser un mal cardiólogo. Y nosotros igual, aunque tengamos una especialidad, nos tenemos que encontrar con el todo. Necesariamente, para ser buenos especialistas, tenemos que también ser clínicos, diríamos, en la jerga médica, que es la que más me proporciona ejemplos, ¿no? Entonces, la parte es justamente parte porque es de un todo, y el todo, ¿no? es vincular y vinculante, ¿no? Y no podemos ignorarlo esto. Eh, Bien, segundo, creo que voy bien. Así después dejo un espacio para compartir, vayan tomando notas, igual como esto va grabado, lo pueden. El encuentro. Toda esta alteridad nos habla del encuentro, ¿no? Del encuentro. ¿Se acuerdan que el ser humano, ya de por sí, ahora me viene a la mente y lo recuerdo porque he hablado a veces específicamente solo del encuentro, es también, el encuentro no es una mónada tampoco, ¿no? Tenemos desde que venimos al mundo antes, o sea, desde que somos gestados en el vientre de la madre, ya tenemos un nivel de encuentro. Es el más inmediato, diríamos, ¿no? Orgánico. Por ejemplo, las que son mamás no ignoran que un estado anímico les afecta, ¿no es cierto?, al niño no nacido. Lo sabemos muy bien, porque el primer encuentro que tiene el niño, incluso después de nacer, es con mamá, ¿no es cierto? Físicamente, ni abrió los ojos y ya la huele. El primer encuentro, o sea, el primer encuentro es con el otro, con el otro. Es un encuentro que yo digo cronológico, no de importancia, ¿eh? Primero nos encontramos con un tú, diría Martin Buber, un tú. Martin Buber, ¿se acuerdan que decía encuentro consigo mismo, con un tú con minúsculas y un tú con mayúsculas, que sería Dios? Triple dimensión de encuentro. Entonces, en ese sentido, se va vinculando el ser humano ya desde el momento del nacimiento. Esto se estudia en evolutiva, esto es elemental. Primero con la madre, después va apareciendo la figura del padre, mucho después el resto, va vinculándose con otros niños. Ya sabemos cómo es esto, pero siempre está el tú, siempre. Y ya desde antes, desde el vientre materno, está el tú, ¿no es cierto? No somos seres aislados. Luego, después se va encontrando después, va empezando a tener autoconciencia, porque sabemos que el niño primero ni siquiera tiene autoconciencia de ser un ser aparte. Sabemos que el niño bebé todavía está tan vinculado que es como si se experimentara parte del todo, que es la madre, ¿no? Luego va tomando autoconciencia y se va encontrando consigo mismo, descubriéndose físicamente, psicoanímicamente. Y por último, en ese proceso se va encontrando con un tú con mayúscula, en el caso de esta presencia ignorada de Dios, como decía Viktor Frankl, o del Dios inconsciente, que fue su tesis doctoral en filosofía, del Dios inconsciente, donde se postula que uno se va encontrando con el Dios que tenemos en lo más profundo de nuestro ser como criaturas de Él,
y que, por supuesto, vamos tomando conciencia a medida que pasa el tiempo. En algunos, para aplacarlo, para reprimirlo. Como decía Jung también, ¿no? En toda su teoría junguiana, reprimir ese deseo natural de lo trascendente y de Dios también produce neurosis. Esto parafraseando y contradiciendo a Freud, ¿no? Que para él, para Freud, todo lo que era ideales, valores, trascendencia, fe, todo, ¿no? Filosofía, todo es neurosis. Nada más que todo para él, todo lo que sale de lo biológico y es del ámbito humano, espiritual, es neurosis porque ignoraba lo esencial del ser humano. Así que ya partió este hombre desde una antropología absolutamente reduccionista, ¿no? Pero nosotros sabemos que es mucho más complejo el ser humano, mucho más rico. Y Frankl llega a postular este tú con mayúsculas, como diría Buber, este gran místico, ¿no es cierto?, judío, esta relación con un tú en lo profundo del corazón. Es muy interesante. Así que este encuentro ya nos está hablando de que es inaceptable un ser humano como una mónada cerrada, inviolable, realizado ya desde que viene al mundo. Es un absurdo pensar esto, porque nos vamos desarrollando como humanos en la medida en que vivimos, experimentamos, pensamos, como diría Sócrates. Sócrates decía, el ser humano, no los demás seres, pero el ser humano, una vida no pensada no es vida humana, decía, ¿no? Él decía algo más duro, que me parece que no merece ser vivida. Dice, una vida no pensada no merece ser vivida. Como diciendo, vivís como una hoja al viento que vas por donde te lleva el viento. Y no realizás lo que tenés como propio del ser humano, que es el pensamiento, la emoción, la capacidad de amar, etc. Eh, que la emocionalidad es el primer también canal junto con la intuición de conocimiento, ¿eh? Cuidado. Repito, la razón viene al final, es lo más secundario que hay. No es lo que nos distingue a los seres humanos. Porque si nos distinguiera eso, una máquina puede ser también entonces humana. Porque razona. Razonar es unir, enlazar conceptos previos, ¿no? O adquiridos o lo que fuere. En cambio, el ser humano intuye, incluso se arriesga más allá de lo que tiene. Va más adelante de lo que existe, de lo que puede haber conocido, ¿no? Y además la emocionalidad nos permite, como dije antes, con el amor, conocer a una persona instantáneamente. La intuición y el amor van de la mano. La razón es un instrumento, como decía hasta Albert Einstein, es un instrumento secundario, que vino después de mis grandes intuiciones, con lo cual propuse las tesis y las teorías que hoy se comprueban, mucho después de su muerte, que estaban acertadas, pero fueron producto de una gran intuición de un hombre humanista, no solamente físico, por eso lo recordamos, genial y humanista. Siempre en todas las charlas lo traigo porque lo admiro, Einstein, ¿no? Eh, y la soledad, bueno, antes había un texto, ¿ves? Ya me pasé, pero les quiero leer el texto del encuentro auténtico. Dice Víctor Frankl en Psicoterapia y Humanismo, nada menos, fíjense, es un texto que no es de los esenciales, pero trata estos temas, ¿no? El encuentro auténtico está basado en la autotrascendencia, más bien que en una mera autoexpresión. ¿Ven? No está cerrado en sí, sino en la trascendencia. Sería una versión del existe. Existe. ¿Ven? Trasciende de sí mismo hacia el logos. El pseudo encuentro, no el verdadero, no el auténtico, no el profundo, por otra parte, está basado en un diálogo sin logos. Juega con la palabra. Sería como un diálogo que no dialoga, como un monólogo, porque lo contrario de diálogo, ¿qué es? Monólogo. ¿Ven? Ahí tienen otro ejemplo de que lo propio del ser humano debería ser el diálogo, a través del logos tuyo y mío. Logos en doble sentido, no solo a través de la palabra, de la escucha, de la palabra dicente, que me está llevando a un mundo que es el propio. Yo ahora estoy hablando y los estoy llevando a mi mundo de comprensivo, ¿no? En la medida en que lo van filtrando ustedes, porque todos somos filtros y nos quedamos con algo y dejamos que siga algo, ¿no? Pero también sentido, porque cuando yo les comparto esto, también les estoy compartiendo el sentido, casi diría existencial, de mi creencia, de mi postura, de mi enfoque. Entonces él dice, lo falso, una existencia, perdón, un encuentro falso y no auténtico, dice, un pseudo encuentro, dice él. Por otra parte, está basado en un diálogo sin logos. Diálogo sin logos, o sea, casi diríamos un diálogo de sordos, donde no se comparte nada, se hace monólogo, como a veces cuando la pareja discute y no se escucha ni uno ni otro, pa, 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 pa. Yo que estuve mucho
en pastoral de pareja, ¿no? Y matrimonial, yo digo, uno de los peores problemas es que, bueno, primero hace un monólogo uno, ¿no? Bueno, y el otro le dice, terminaste, ahora me toca a mí. ¿No? Entonces, ¿qué fueron? Dos monólogos. Dos monólogos donde ninguno compartió nada en el fondo, no se escucharon, no buscaron. Otro texto también que tiene que ver con esto de la existencia, uno que está muy conocido, así paso al de la soledad, ¿no? Que me parece interesante. Así pues, esto es en Homo Patiens, ¿no? Y en Voluntad de Sentido, lo repiten dos textos. Así pues, la existencia humana, como es central esto, la existencia humana se dirige siempre hacia algo o alguien diferente a uno mismo, ya sea a encontrar un significado o llegar a un encuentro amoroso. ¿Se dan cuenta? Hacia algo o alguien. Si es hacia alguien, encuentro amoroso. Algo, un significado, un ideal, un valor. Yo he dado a llamar a esta característica de la existencia humana autotrascendencia. Esto es muy conocido, este texto. Y por último, bueno, lo voy a dejar ahora, hasta ahora ¿se va entendiendo? A veces un poco rápido, como, bueno, es lamentablemente Sí. no sé si defecto o qué, pero bueno, por eso yo le decía a los estudiantes cuando me decían, le entendemos, porque usted es muy claro, pero tan rápido no podemos tomar nota. Bueno, graben. Y como ahora está siendo grabado, no hay ningún problema, lo pueden escuchar una y mil veces, hasta que se cansen de mi voz. Pero bueno. Sí, si no, se me olvida las cosas, porque me vienen y entonces quiero largárselo, ¿no? Eh, Jaspers, ya que lo cité, acá tengo una mención de él. Él habla del encuentro en la intersubjetividad por el amor. Fíjense qué interesante, qué lindo, no me acuerdo bien la cita, pero él habla permanentemente de esto, ¿no? Que el más profundo encuentro es de intersubjetividades, no un encuentro externo, por conveniencia, por intereses en común, sino cuando se comparte lo profundamente subjetivo, y por el amor, nada menos, ¿no? En este ser ante el mundo, él es el que también distingue, hace muchas distinciones, muy sabio Jaspers. eh, no se olviden que era un gran filósofo, no solamente un gran médico, psiquiatra, psicólogo, fue muy completo como Frankl, ¿eh? Muy completo. Le llamaban el gran profesor de Heidelberg. Tuve la gracia de pasar cuando estuve por Alemania, por la Universidad de Heidelberg, ¿no? Y ahí hay placas de él. Fue una de las grandes eminencias, ¿no? Que tuvo Alemania, ¿no? Jaspers. Además, conocido y amigo de Frankl, no se olviden. Hay fotos de él. Frankl está con Jaspers y en otra oportunidad con Heidegger, al cual le debe también la ontología, ¿no? Las gran preguntas por el ser, etcétera. Él hablaba de el ser ante el mundo vivenciado. Él decía, el ser humano no tiene medio ambiente, los animales tienen medio ambiente, porque también empleamos mal las palabras, como existir. Existir es solo del ser humano, lo demás está. Y también el mundo, el hombre tiene mundo. Mundo significa lo vivenciado, lo experienciado. ¿Ven? No tiene medio ambiente el ser humano. El medio ambiente tiene el pececito, el gatito, tiene su medio ambiente. Nosotros tenemos, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Como siempre, la conciencia. Como los seres humanos tenemos conciencia, tenemos un mundo experienciado, vivenciado, que el animal no tiene, por ejemplo. ¿Eh? El animal tiene medio ambiente, pero esto es importante, porque también habla del encuentro. El encuentro del sujeto ¿ven? Con su mundo, no con su medio ambiente, con su mundo, porque interactúa permanentemente con su conciencia, sea con las realidades no humanas, sea con los seres humanos. Y en el caso del creyente con Dios, directamente. ¿No? Y el no creyente inconscientemente, porque termina endiosando lo que no es Dios verdadero. Pero siempre está en relación con sí mismo, que va creciendo, con un tú y con un tú, le guste o no. ¿No? Heidegger hablaba del Dasein, famoso que ya lo saben, el ser ahí pero consciente, encontrado, también. Ahí tendrían para desarrollar muchísimo, creo que habrán estudiado, yo les recomiendo, que es para mí el filósofo más grande del siglo XX, o uno de los, quizás es muy extremo decir, pero evidentemente, por lo menos en ontología, ¿no? Es el que nos recuperó la ontología, el ser, que antes era confundido con los entes, ¿no? Pero bueno, es un tema específico. Y también les recomiendo a Ortega y Gasset, como les dije antes, porque él es el que más enfatiza el ser humano como un ser en circunstancias, ¿no? Y que esa circunstancia lo hace
consciente y más humano. Incluso la ciencia se hace consciente, con S, porque conciencia, solo con C, podríamos decir que es la conciencia ética, moral, que depende de la consciencia, o sea, el conocimiento. Tampoco habría ética ni moral sin conocimiento, obviamente. Una persona que no está capacitada para conocer y saber es inimputable, moralmente inimputable, porque todo depende del conocimiento. Si tengo conocimiento, entonces si tengo una conciencia, tendré conciencia, ¿no? O podré tenerlo, ¿no? El de la soledad, les voy a compartir y pasamos luego al último punto, que es el diálogo. Miren lo que dice sobre la soledad. Esto está en, en logoterapia y análisis existencial, por ejemplo. Dice así, es un poquito largo, pero vale la pena, es una joyita. Dentro del clima, fíjense en que lo que yo partí de una alerta y crítica, ¿no es cierto? Bueno, miren lo que dice Frankl. Dentro del clima impersonal de la sociedad industrial, hay cada vez más personas que sufren un sentimiento de soledad, el síndrome de la multitud solitaria, ¿no? Ya en tiempos de él, ¿no? Estaba viendo como un grave peligro este desencuentro, diríamos así, ya que estamos hablando de desencuentro o desvinculación, que ahora está siendo instrumentalizada sutilmente por poderes, como siempre, para dominar al hombre, ¿no? Pero él ya lo veía en la sociedad industrial, ¿no? Puramente industrializada. Soledad, dice, multitud solitaria, como la gran ciudad, multitud de solos, como decía un libro famoso. Es comprensible que surja, fíjense lo que dice, qué interesante, es comprensible que surja un intenso deseo de compensar esta ausencia de calor humano mediante la intimidad. Fíjense, está viendo una consecuencia. Claro, la desvinculación. Yo me siento solo, necesito calor humano, amar y ser amado. Entonces comienza la compensación con la intimidad. Miren cómo sigue. La gente clama por la intimidad. Y este clamor es tan urgente que se busca intimidad a cualquier precio, a cualquier nivel, e incluso, irónicamente, a un nivel impersonal, el de la mera intimidad sensual. ¿Se va entendiendo, no? El clamor se convierte entonces en una invitación al contacto físico, a tener sexo, en una palabra, ¿no? Nada más. Y de la intimidad sensual a la promiscuidad sexual hay solo un paso. Dice, más necesaria que la intimidad sexual es la intimidad existencial. Qué lindo. Ahí dio primero una consecuencia de la soledad negativa, diríamos, ¿no? Que ante la angustia y la desesperación de contactar con el otro, un elemento hermoso de parte, que es parte del amor, la intimidad sexual, y si no que lo digan los esposos que se aman, ¿no? Es parte importantísima de la expresión del te amo, y te lo demuestro con toda mi vida, con el día entero, con lo que compartimos de charla, y al final del día te expreso mi amor con el acto sexual. Bárbaro. Ahora, cuando eso se busca para tapar y compensar un aislamiento y una soledad espantosa, entonces solamente desahogo y creyendo que ese momento de intimidad sexual sin amor me podrá hacer sentir encontrado, vinculado, el vínculo. Y sin embargo se sale de eso más vacío y más solo que nunca. Eso está queriendo decir Frankl. Esto es más que experimentado y sabido, ¿no? Ahora lo positivo. Miren qué lindo. Dentro del mismo texto, no estoy cortando. Lo que es en gran medida preciso es convertir el estar solo en un medio de perfeccionamiento que tener el valor de estar solo. Existe una soledad creadora que hace posible convertir algo negativo, aclara, la ausencia de los demás, en algo positivo, la oportunidad para meditar. Miren qué interesante. O autoconocerse, o conocer más la realidad. Le doy dos datos, ¿no?
Bueno, el de la creatividad me vino a la mente, ¿ven? Cuando me suscita cosas, por eso las largo, pero menos mal que no me voy tanto por las ramas. Pero Henri Bergson, que también se los recomiendo, Henri Bergson, que tiene un texto que se llama El poder creador, él habla de eso, ¿no? De todo el tema del espíritu creador del hombre, ¿no? Y que también es una condición básica el silencio y la soledad. ¿Qué quiere decir? Como dicho por otro filósofo antiguo, nunca nada creativo y nuevo viene de una fiesta social simbólicamente, como diciendo, en el despiole, por no decir otra cosa, menos educada, no puede haber pensamiento y por tanto no hay creatividad, no hay nada. ¿Qué hay? ¿No? Divertirnos, como dicen, divertirse, o sea, vertirse y dividirse, eso significa diversión. Dividirse y vertirse, como el agua en la arena, se funde y desaparece. Y eso es el producto de el permanente bullicio y amontonamiento de gente, ¿no? Por eso el hombre necesita, incluso yo lo recomendaba en la pareja, cuando estaba en pastoral de pareja, como les dije, yo le dije, miren, el sabio equilibrio entre compartir, dialogar y estar juntos, abrazarse y también tener espacios individuales, personales, donde me retiro y no estoy permanentemente encima del otro. Porque el ser humano necesita de esto, y en la vida religiosa también. Acá hay una hermana y sabe muy bien que si no nos retiramos de tanto en tanto, más allá del retiro anual casi obligatorio, que es una gran oportunidad para dejar, como decía San Bernardo de Clairvaux, el gran monje cisterciense que tuvo 3 discípulos que llegaron al papado, ¿no? Manete y cogitacionis me, le decía al pensamiento, que permanezcan aquí, pensamientos míos, antes de entrar a la capilla a rezar. Como diciendo, dejo esto, como quien se saca la cabeza, los problemas, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, y me dedico a meditar y a estar un poquito en soledad y en silencio frente al Santísimo, ¿no? Esto para el religioso. El que no, como conozco mucha gente y en mi ámbito interactúo con gente, obviamente, no creyente, pero que buscan hasta retiros tipo orientales, ¿vieron? El OM, bueno, yo lo grafico así humorísticamente, pero necesita la gente, este es el apetito que tiene la gente, ¿ven? También de salir del tumulto, del manicomio, casi diría, ¿no? Esa multitud de solo, que nos apabulla, no nos deja, es un bombardeo, y más ahora que nunca, las redes están pegados, gente grande, yo por supuesto no tengo vehículo, viajo en bus y en metro, perdón, me sale en subterráneo y bueno. Y yo me encanta mirar a la gente, me encanta, porque es como ir viendo por dónde va. Ustedes lo pueden ver hasta en las miradas, ¿no? Cómo están sumergidos en ese aparatito infernal, ¿no? Todos, grandes, chicos, antes eran los niños, que a un chico uno le perdona todo, pero después tiene consecuencias, ¿no? Pero gente grande, con estupideces, viendo no sé, van pasando y a veces se ríen, a veces lloran, ¿no? Es una cosa patética ya, ¿no? O una chica que se sacó una selfie, no me olvido más que la vi, así, buscaba la mejor sonrisa del mundo y cuando bajó el celular, una cara que le llegó al piso. Que sí que es pura falsedad. Esa chica no estaba bien, porque si no, no hubiera cambiado tan rápido de cara. Bueno, anécdotas, ¿no? Pero que les revela que estamos en un mundo cada vez más aislado y la necesidad de justamente lo que el monje ya busca, porque mucha gente que no entiende qué hace el monje ahí en el monasterio, en silencio, justamente está más vinculado. Miren lo que le voy a decir, le va a explotar la cabeza. Porque yo estudié mucho en monacato, porque yo fui fraile Agustino Recoleto y viví muchos años de esa manera, y aunque le parezca mentira, callado, callado, ¿no? Sí, sí, fue fantástico, porque ahí es donde más crecí, y después para poder dar, los frailes predicadores, léase comúnmente llamado dominico, tienen un emblema que dice, contemplata al istradere, llevar a otros lo contemplado. Quiere decir que previamente tengo que contemplar, crecer, y luego le llevo a los demás lo que he vivido y experienciado. Sino que llevo, como diría Pablo, nada, campana que retiñe, vacío. Entonces tengo que ser para compartir, ¿no? Entonces, ese movimiento de sístole y diástole, como la respiración, ¿no? Recibir y dar, recibir y dar. Si yo solo doy, me ahogo y me muero. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que haber un movimiento de sístole y diástole. Y en el monacato, aunque parezca un caso extremo de soledad y silencio, es donde más se encuentra
como diría aquel el filósofo, nunca estuve más conectado y encontrado con los demás que cuando me fui a vivir solo, y en soledad, pues se aisló, ¿no? ¿Por qué? Porque comenzó a comprender al otro. En el tumulto y en la masa, nadie conoce a nadie, nadie comprende al otro, porque estamos cerrados en lo poco que tenemos y nos afirmamos solamente en un solipsismo egoísta, terrible, ¿no es cierto? Salvaje, como el que estamos viviendo, sobre todo en las ciudades, ¿no? En la ciudad se vive una soledad salvaje ya. En el campo no, porque se encuentran a 20 kilómetros, se toman un mate, charlan, la familia A con la familia B, están más preservados por la soledad también. ¿Sí? Parece, es paradojal, que sería una aparente contradicción, la paradoja, ¿no? ¿Quieres, diríamos así, quieres estar más encontrado con el otro? Tómate tu tiempo en soledad y en silencio, ¿no? A través de esta paradoja, y en la vida religiosa lo cultivamos mucho, o lo debemos cultivar, me parece que ahí nos está hablando de lo que significa un encuentro. Y pasamos a empático, ¿no? Sobre todo, que no voy a hablar ahora de la empatía, que es estar en el otro. Eh, Fíjense en que este texto de Frankl es muy lindo. Por último, ¿me queda tiempo, Paula? Sí, unos minutitos como para terminar con el último tema. Bueno, bien, bárbaro. Entonces lo termino así. El último, que lo pueden buscar ustedes, porque hay mucho material sobre el diálogo. Sería la última arista de este eje que yo les planteé. El diálogos, a través del logos, ¿no? Que yo ya se los enuncié, que es no solo palabra a través de la palabra compartida, la palabra es mucho, la palabra no es un idioma nada más, ¿se dan cuenta? Esto lo sabe un traductor que no puede ser traditor, traductor es traditor, decía el viejo dicho, o sea, si yo traduzco, puedo traicionar el pensamiento, el logos del otro, hay que tener mucho cuidado. Si no conozco la cultura, si no la he vivido más que conocido, si yo traduzco, por decir así, palabras, estoy traicionando el logos del otro. Bueno, esto es una anécdota, pero que tiene importancia porque tiene estas dos aristas, el diálogos, ¿no? Y no el monólogo, ¿no? El otro me interpela, en este diálogo el otro me interpela, como dice Frankl, la vida misma me interpela, me está diciendo qué espera de mí, qué lindo que es esto, porque acá entraría algo que yo ya desarrollé en otras charlas sobre la vocación. ¿Cómo descubro mi vocación? Que es la gran tarea que tengo ahora, que es mi último libro, ¿no? La vocación humana, ¿no? Que es, ¿cómo descubro yo quién soy, para qué estoy? También a través del otro, del diálogo con el otro, porque el otro me interpela, el otro me dice, incluso me dice, me habla de mis cualidades cuando las desarrollo y todo el mundo dice, qué bien esto, y al revés, cuando hago algo que no es para mí, el otro me dice, no, mira, esto no es para vos, esto te salió mal, esto no, porque puedo ponerme en la cabeza una idea que no corresponde a mi realidad. El otro es mi espejo, el otro es mi espejo. El otro me ayuda a descubrir quién soy y para qué estoy. Y yo lo digo yo, que yo no me conocía hasta que me largué a la vida pública y me di cuenta el talento que tenía y no me conocía. Y esto no fue a los 15 años, fue a los 30 que descubrí que podía ser quien soy hoy. A los 30, ¿eh? A los 30. Vivía encerrado en un mundo también solipsista, callado como un bibliotecario escondido entre libros porque no me conocía. El otro, o sea, en casos concretos, mi superior en el convento, mucha gente cuando me escuchó aportar lo mío, me hizo dar cuenta, el otro me hizo dar cuenta lo que podía, ¿se dan cuenta? Y esto es parte del diálogo. Yo no me conozco por mí mismo, haciendo nada más que introspección, es una parte. El otro es un cartel para mí, me está diciendo por aquí, hermano, por aquí, esto es lo tuyo. Mira qué bien, esto es lo tuyo. O al revés, esto no es para vos. No sigas sufriendo por querer algo que no es tuyo, que no es para vos, que es uno de los factores que en el consultorio, lo sabemos, también mucho se vuelca, ¿no? El sufrimiento por buscar un lugar que no nos corresponde. Nos hace feliz cuando descubrimos cuál es mi lugar, el famoso cuál es mi lugar en el mundo. Y eso me va a hacer feliz. Un lugar, no tengo 10 lugares, un lugar, porque tengo una sola identidad y una sola vocación. ¿Que la puedo plasmar en muchos aspectos? Sí. Por eso daría para mucho esto, pero les leo nada más que dos textos que yo cuando desarrollé el tema de cómo descubrir la vocación y la identidad, dice Frankl en Voluntad de Sentido. Recibimos la identidad como una gracia. Sí, olvidándonos de nosotros mismos, nos entregamos a una misión.
Si perdemos de vista nuestra misión, también perdemos nuestra identidad. Él une misión, identidad con vocación. ¿Ven? Si yo descubro lo que debo hacer porque descubrí cuál es mi misión, eso va a hablar de mi identidad. Si yo abandono el para qué, también abandono el quién soy. Porque mi identidad se vuelca en la misión. Mi identidad, lo que soy, no es nada más ni nada menos que lo que voy a desplegar en mi vocación, en el llamado. Vocación no es un proyecto, es mi llamado. Me siento llamado por lo propio que soy. Y en la medida en que respondo al llamado, mi identidad se plasma, mi identidad se realiza, mi identidad se viene a la luz, diríamos, y no está oculta como me pasó a mí, que mi identidad estaba oculta hasta que descubrí cuál era mi misión. Al descubrir mi misión y al ponerla en práctica, descubrí quién era Juan José. Está unido la identidad y la vocación. Falsamente la han separado, como si fuera un proyecto, que el proyecto es contrario a la vocación. Vocación es llamado, proyecto es lo que eyecto de mí, mi idea, y mi idea puede ser muy equivocada, que casi siempre pasa así. Me imagino una vida y resulta que estaba llamado a otra cosa. Bueno, esto daría para una charla aparte, el tema de la vocación y de identidad. Identidad y vocación van de la mano, ¿no? Y por último, un texto que dice así, que está en El hombre en busca de sentido, que es un clásico. Toda persona tiene una vocación o misión específica en la vida. Toda persona debe llevar a cabo un designio concreto que exige su cumplimiento. Todo esto es por el encuentro, por el vínculo. Yo no podría saber quién soy, no podría saber para qué vine a la vida, cuál es mi misión, mi tarea específica, con la cual realizarme yo y ayudar a realizar a los demás, porque dándome tal como soy feliz y además le hago bien al otro. Cuando en cambio un ser humano no sabe cuál es su lugar, no sabe quién es y hace algo, porque algo va a tener que hacer, no crece ni él ni hace bien a los demás. En el mejor de los casos es un mediocre. Solamente la pasión por ser quien se es y con claridad para qué estamos, ahí uno logra ir caminando hacia la plenitud, porque nunca se logra del todo, por supuesto, pero vamos caminando a aquello que me dice, esto me planifica, esto me hace bien, y veo que le hace bien al otro, que mi trabajo, sea cual sea, de herrero, de profesional, de lo que sea, al otro le satisface y yo me siento bien, porque pongo mi creatividad específica, aunque sea haciendo un fierro diferente que el otro herrero. ¿Me entienden? Entonces, este tema es muy profundo. Todos estos temas que yo se los di como síntesis para que les quede hambre para más, es vinculante. O sea, el vínculo es la raíz de todo esto que he dicho. Sin vínculo humano, todo esto se cae. Muchísimas gracias. Por nada, Paulita, y gracias a todos. Bueno, ¿Preguntas? ¿Algo que sí, aportar? Debe haber ahora viene mucho. otro momento también rico que es para que puedan hacer. Bueno, Mar me había preguntado primero, así que si estás por ahí, ¿querés hacer la pregunta Gracias. ahora? Sí, perfecto. Primero agradecerle a Juan José, muy claro todo, y preguntarte, yo soy socióloga y en esto que vos estabas comentando, soy socióloga y terapeuta floral también, atiendo hace como 15 Ajá, años, sí, personas individuales, parejas, grupos también. Y bien, en esto que vos estabas hablando de el amor como vínculo, la expresión del amor a través de lo concreto que sería el vínculo, ¿no? Y esto que decías de la imposibilidad de que las parejas vivan juntas, que ya no se desea eso, como si incluso hubiera una especie de fobia hacia eso. sí, Entonces, estoy de acuerdo con vos que los dispositivos digitales y este nuevo momento del capitalismo conlleva justamente al aislamiento, sí, pero también quería agregar un elemento que acá no se dijo y que no sé cómo vos lo estás pensando, que me parece que tiene que ver con una transición en los modos de vinculación, porque hay un cambio de época histórica, hay cambios generacionales y aconteció también, entre otras cosas, una suerte de desilusión de cierto status quo respecto de lo que eran los vínculos que el capitalismo y el patriarcado sí, habilitaban como los genuinos, los legítimos, los hegemónicos, los que sí o sí había que sí, vivir. Y sí, muchísima gente soltó ese mandato y ha decidido que se puede vivir de miles de otras maneras, incluso amando. No estoy diciendo solo la gente indiferente y la gente que solo correcto, le importa jugar a los correcto, jueguitos,
pero hay mucha gente que, por ejemplo, elige Sí, vivir en comunidades de amigos y ejercer ahí la práctica del sí, amor y la práctica de los vínculos, sí, no solo comunidades monásticas, sino gente laica que, por ejemplo, en la vida de ciudad, incluso por los costos de los alquileres, vive con personas cercanas, amigas, ya no con familiares, son más grandes y sí, eligen vivir con amigos, sí, porque es no tienen verdad. pareja, porque no están exactamente en este momento en esa búsqueda, Bueno, le vamos a dar la porque no todo palabra el mundo pone la al meta profesor de la para que expresión del amor en pueda la pareja, responderte. ¿no? Sí, sí, sí. No, es cierto, Mari, te No. agradezco. Además es lo tuyo, pues sos socióloga, así que sabes muy bien todo esto. Y es verdad que hay un cambio de paradigma. De hecho, es un, como se suele decir ahora, no es un tiempo de cambio, sino cambio de época, ¿no? Como diciendo, acá hay algo que se vino abajo y volvemos a empezar. Y como siempre, en las coyunturas de lo nuevo a nivel global, implica, como siempre, riesgos y aciertos, ¿no? Habrá que ver el fruto de esto. Entonces, lo que vos decís se van a ver los frutos después, ¿no? Mucho después. Vamos a ver qué pasa. Yo no lo veré, porque ya con la edad que tengo no creo que lo vea. Sí, seguro, pero también poner esta otra cara que quise poner para no caer tanto en algo tan desesperanzador, porque en un punto esas prácticas ya están sucediendo. La transición Sí, implica que lo viejo cayó, que lo nuevo todavía no llegó, pero no llegó en un punto, porque a la vez sí, ya está sucediendo en ciertos sí, sectores y en ciertos grupos sí, de sí, personas y demás, como no correcto. todo está perdido, ¿no? Ahora mismo ya está sucediendo. Sí, correcto. Sí, 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 gracias, querida, gracias. A vos, corazón. Bueno, ¿alguien ¿Alguien más? más? Danusa, habías preguntado, bueno, algo específico sobre el texto, pero no sé. Buenas noches, hablo acá de Brasil y Ah, antes de... mire, como yo vi, claro, 29 personas ahí adelante, ahí vi un poco de todo. Sí, y hablé esta semana con Dr. Oro y le comenté que había visto en la página da Fundación sobre esta charla y él me pidió quién era el palestrante y ahí le hablé y él me recomendó mucho porque debería ser muy buena y me certificó y com certeza agradeço, porque para mim esse tema é um tema sempre vigente e que a vida humana está requerendo hablarmos muito, muito mais temas assim. Então, agradeço de meu coração porque Gracias, estarmos vivos e possibilitar a vida dos que estão chegando gracias, por aí. Muitíssimas graças gracias. e peço también la referencia del texto, o se Ah, van a enviar si está grabado también, me gustaría mucho. sí, después se puede dar bibliografía, no te hagas problema y te agradezco, querida. Eso, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. Si quieres dejarme tu mail, después te Hola, respondo. sí, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Quería gracias. saber, eh, en las personas que todavía no han encontrado eh, su vocación, cómo van haciendo el camino? ¿Cómo se puede llegar? Por eso, como estamos, a ver, como no estamos en el tema de la vocación, sino en el vincular, me remito directamente que un aspecto del encuentro con el propio llamado es el otro. Es decir, viviendo, compartiendo, caminando y no encerrándose en sí mismo, como tratando de buscar una respuesta solo por sí mismo, ¿no es cierto? Sino, bueno, lo que significa que el otro es, como dije antes, mi cartel, que es de pronto lo que puede darme algún índice de por dónde debo ir, y me parece que por allí andaría la cosa, ¿no? Es decir, vincular, una cuestión vincular que no se puede evitar, no se debe, Gracias. no por nada. Marta, ¿Alguien ¿Puedo más? hacer más una pregunta sobre vínculos? ah, bueno, Profesor, parece que las personas hoy tienen miedo de vincularse. ¿Podría hablar sobre eso? Sí, sí. Bueno, cuando hablaba de pareja también, era otro factor, al menos en el aspecto humano, más allá de los paradigmas, de los tiempos. Hay mucho temor, porque hubo mucho, justamente, ¿no? El vínculo más profundo es el de pareja, pero hay otros vínculos también.
¿Por qué? Porque son muy frágiles. Estamos hablando de que actualmente no hay vínculos fuertes, digamos, comprendiendo de que quizás antes eran más fuertes porque había menos libertad, entre comillas, ahora hay más libertad, pero a la vez es más superficial el vínculo. ¿Qué quiere decir? Hoy estoy con vos, pero a condición, si mañana me enojo porque qué sé yo, no me entendiste una propuesta, una postura, te dejo y sigo viaje por otro lado. Es decir, hay tanto miedo, sobre todo de la gente que es sensible y capaz de amar, yo conozco varias así, tienen miedo de volver a sufrir el abandono. Entonces, al tener miedo, ¿qué pasa cuando uno tiene miedo? Se abstiene. El jugarse, aún, aún pensando que puede fallar, siempre digo, es más valioso jugarse que no jugarse. Es como aquel que dice, más vale equivocarse por haber hecho que no equivocarse por no hacer nunca nada. Acá en el tema de vincular es lo mismo. ¿Por qué les cuesta el vínculo? Porque cada vez es más superficial. Son las nuevas costumbres, digamos. ¿No? Vínculos muy, hoy sí, mañana no sé. En cualquier ámbito, ¿no? Sea el de pareja, la amistad, lo que fuere. Todo es muy precario. Estamos viviendo una época de precariedad. Las personas son descartables, precarias. Entonces hay mucho temor. Y cuando hay temor, nadie se arriesga. Y si no te arriesgas, tampoco vivís. Porque sin riesgo, sin incertidumbre, como decía, yo sigo a mi padre, digamos, en el enfoque filosófico que es Kierkegaard. Y él dice, la certeza, lo cierto, es una ilusión. Lo incierto, lo no previsible, esa es la realidad. Yo no puedo prever que dentro de un minuto esté vivo, ni siquiera eso. Estoy suponiendo, teniendo la esperanza de poder estar un minuto más con vida para hacer algo, supongamos. Pero no hay certeza de nada. Entonces, si uno no arriesga y se queda con el temor por malas experiencias anteriores, el vínculo es cada vez más enclenque, o no se da, o no me arriesgo y no creo ningún vínculo. Me quedo en casa, es más seguro, no voy a sufrir y por tanto no me voy a vincular. Ujú. Gracias. Marta, después Facundo. Yo quería aclarar o sumar lo que había querido decir con lo de la comida, por el tema vincular, que así como ha cambiado el paradigma de tantas cosas, yo noto que el tema de la comida en los jóvenes ha Ah, cambiado sí, tanto. Y sí, eso, para los más viejos, digamos, la mesa, el cocinar, también sí. era parte de lo Te vincular. comprendo, ahora te comprendo lo primero que me En habías ese dicho. sentido Es decía lo de la importante, sí. comida. Es importante, además, como terapeuta de pacientes de cáncer, siempre lo comento en el ambiente, estoy alarmado que cáncer, por ejemplo, colon rectal por envejecimiento del colon, era propio de mi edad, por ejemplo. Y tengo cantidad de pacientes entre 35 y 40 años. ¿Por qué? Porque comen basura directamente, ¿no? Conservantes, chisitos, las hamburguesas con conservantes McDonald's, toda esa basura que está promocionada. Entonces viven comiendo eso y a los 35 años lo tengo con cáncer de colon. O sea, la vida hipotecada, ya está, hipotecada, porque es una enfermedad crónica que tarde o temprano te acaba. Entonces, ¿cómo es posible? También por eso, porque no se come sano, no se cocina, no se convive. Yo tengo la salud que tengo gracias a que mi madre cocinaba, ¿no es cierto? Y con gusto y placer, no es que nadie estaba con un látigo atrás de ella, lo hacía con gusto por amor a los suyos, ¿no? Y comía cosas que al principio no quería como ningún niño, cebolla, verdura. Hoy le agradezco haber comido eso y por eso atribuyo que tengo un colon sano. Mientras que chicos de 30 años ya tienen el colon con pólipos y el pólipo genera cáncer. Yo creo que ahí Facundo por lo menos le dio una chaqueta de médico, ¿no es cierto? Así que si es médico debe saber que... Ah, no, ah, bueno, no, pero parecía una chaqueta de médico. Sabe de que cualquier estudiante sabe a qué me refiero. Así que tiene que ver mucho esto, Marta, porque es parte de la convivencia. La mala comida, como nadie convive, comemos afuera y basura. Si comiéramos algo bueno, entonces a mí me alarma tener jóvenes en mi consultorio, cuando tendrían que haber gente de mi edad, por lógica, consecuencia, por vejez. ¿Cómo puede ser que jóvenes, y muchos, no uno ni dos, miren las estadísticas, están ya en la Sociedad de Cancerología y todas están publicadas las estadísticas? Hay un alarmante aumento de jóvenes con cáncer colon rectal. Esto no es casual, es parte también de la desvinculación.
Gracias. Gracias. Facundo. ¿Qué tal, Juan? Es una remera color ambo nada más. Es Ah, para... parecía un médico, dije. Qué bueno, tengo un médico ahí. No, vos Fantástico. hablabas de diálogo y que justo diste en el blanco, porque escuchaba a la compañera, la que era socióloga, y me encantó que ella estaba pensándolo por el lado exactamente opuesto del que lo estaba pensando yo. Entonces, me resultó interesante. A mí me toca trabajar mucho con jóvenes, con adolescentes, especialmente, tanto en consultorio como en colegios. Y una de las cosas que yo veo es justamente que creo que son una de las dificultades por las cuales los jóvenes les cuesta entrar en vínculo. Siento que nacen como muy eh, en un contexto que les, más que valida, les endiosa su propia individualidad, ¿no? Esto que en el mejor de los sentidos nosotros llamamos diversidad, esto Correcto. también Sí, de respetar cómo cada uno se autopercibe, no, no en sí, género, sino en proyecto, ¿no? sí, sí, correcto. Pero también digo, bueno, pero vos sos una persona que se pone en juego en un mundo donde hay otros con los cuales vos tenés Claro. que encontrarte, ¿no? Y si ese encuentro a vos no te transforma o te frustra en muchas ocasiones, si yo nací y me crié convencido de que las cosas son como yo quiero que sean, y sí me retiro de ese vínculo, ¿no? Va a sufrir porque no considera la parte que el otro va a construir en su propia persona, porque el otro también me construye. Yo no me autoconstruyo en soledad. Y yo en este momento me estoy, entre comillas, creciendo y construyendo porque están ustedes. Si ustedes no estarían, es como decir, un docente sin alumno no puede realizar su vocación. Y muy bien dijiste, Facundo, hay tanto individualismo y solipsismo como si yo fuera un dios, casi prácticamente me autoproduzco, como dicen ahora, lo cual es una ilusión total, porque nadie se autoproduce, que realmente alarma. Y yo digo, eso propende al final a depresiones, por eso hay tanta depresión juvenil, que también antes no se veía. La depresión Pero va era producto bárbaro. de la vejez, de enfermedades, de problemáticas. Ahora hay cantidad de jóvenes depresivos. ¿Por qué? ¿Ve? Coincido con vos, Facu. Sí. Gracias. Gracias. Sandra quería preguntar. Sí, yo primero quería agradecer a Juanjo realmente Sandrita. la exposición que es muy clara y tan profunda que uno no puede, eh, todavía hay que digerir todos los conceptos. Pero yo trabajo con padres de niños, ¿no es cierto? Voy a las escuelas, a talleres para padres, para jardín de infantes y para primaria. Y realmente el problema de este siglo es el descuido que hay hacia los niños y hacia la crianza. Entonces, la base del vínculo del ser humano para poder desarrollar las facultades con las que nacemos es la confianza. Y la confianza la tenemos que desarrollar y enseñarle a los padres que es con cuidado, en tiempo y en forma, en cada momento de la primera infancia. Y es por eso que los modelos de amor hoy en día son muy, o con abandono o con negligencia, eh, las, eh, las experiencias que me cuentan las directoras, los chicos, por ejemplo, van al colegio caminando descalzo porque el padre no logró ponerle la Sí, zapatilla, no sí. logró ponerle la campera, lo llevan sin comer, capaz que no, sin desregulados totalmente a la mañana, no los pueden hacer levantar. Un día llegan puntual, otro día llegan tarde. Y todo eso es la construcción de este siglo que en realidad estamos muy complicados y muy comprometidos porque para lograr vínculo tenés que estar en un entorno seguro Claro. y tener cuidado y confianza. Entonces, esto lo aporto desde lo que trabajamos nosotros con los padres, de la teoría del apego, por qué los chicos más grandes hoy en día no se comprometen, porque arrancan ya con la infancia, digamos, herida, más allá del cambio de paradigma de siglo XX a siglo XXI, ¿no?
Correcto, Sandra, tal cual, comparto, te agradezco. Muchísimas gracias, muy claro, Sandra. Bueno, ¿alguno más Hasta quiere pronto. aportar algo? Consultar. Gastón, Sí, sí, Gastón. Gastón, desmuteate. ¿Cómo Ahí. estás, José? Para empezar, te saludo, yo te tuve de alumno, así que un grato placer volver a verte. Eh, me gustó la charla porque el vínculo, como trajiste la charla, que me encantó, habla del estado que está la sociedad y de cómo nos interrelacionamos. Entonces, bueno, en esta cuestión individualista que trajeron varios, es tan importante traer un buen vínculo con uno mismo y con un otro, dejarse ser, encontrarse y sobre todo con amor, cosa que no está siendo tan fácil para la sociedad, en el cuáles son los factores que tienen que poner y hacer para lograr un buen vínculo. Así que bueno, muchísimas gracias me encantó y bueno, estoy buscándote tus libros, yo vivo en Brasil y me es difícil traerlos, así que prontamente voy a tratar de conseguirlo. Está bien, correcto. Si pasás por Argentina, te lo doy. Si voy, te veo. Bien. Bueno, gracias, querido. Gracias. Gracias. Nos vemos entonces. Nos Gracias a vemos. Muchas gracias. Muchas Bueno, muchas gracias. gracias por haber participado, a todos. Un cálido Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. 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 Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muy bien.